Visor País a través de elvenezolano.com.be y retransmitido a través de aporrea.org. Hoy son varios los temas que vamos a tratar, pero quisiera desarrollar una editorial combinando tres elementos. Quisiera acompañarlo con el tema del diálogo, el tema de las culpas entre los actores políticos y un caso que me ha llamado poderosamente la atención, que es el caso de Francisco Márquez Lara, de Voluntad Popular, detenido por el gobierno y hoy defendido por su tía, que es chavista, Carmen Cecilia, además a quien conozco como docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El diálogo es un ejercicio inevitable en política. Y hoy se juega y se especula de manera profunda en relación con el hecho de su capacidad para poder resolver los problemas. El diálogo por sí mismo no resuelve los problemas. Es un instrumento, es un medio a través del cual podemos nosotros desarrollar realmente un objetivo concreto para poder resolver problemas. Pero el diálogo en política parte fundamentalmente del hecho de que los actores primero se reconozcan a sí mismos. Después de reconocerse a sí mismos, debe pasar por una etapa de sinceración en relación con los elementos sobre los cuales se soporta el diálogo, haciendo reconocimientos, generando concesiones, generando espacios para que el otro también se sienta confiado. Se genera un ambiente de confianza para el desarrollo del diálogo. Pero además también el diálogo debe tener claro para qué es. ¿Cuántos participan en el diálogo? ¿Cuáles son los actores que tienen preponderancia en el ejercicio del diálogo y quienes facilitan o acompañan? No todos los actores en un diálogo tienen el mismo rol. En Venezuela se ha querido imponer un diálogo entre dos actores. Dos actores que, por cierto, permean desde el punto de vista social e incluso generan tejido interpersonal. Y en ese sentido es importante que cuando nosotros hablamos del diálogo, tengamos caracterizado a los actores que forman parte de ese diálogo. Voy a hacer un ejercicio pedante y disculpen la referencia, pero si yo participara en el diálogo, yo fuese un actor externo a los actores polarizados, pero que proviene de un sector del chavismo, pero que además tiene que reconocer responsabilidades en relación con lo que ha pasado hasta hoy, pero no puede tampoco asumir todas las responsabilidades de todo lo que está haciendo el gobierno de Maduro hoy. Pero además también debería convocar a la reflexión a los otros dos actores en relación a la responsabilidad que tienen de lo que hoy estamos viviendo. Por ejemplo, hay personas de la oposición que creen que porque nunca votaron por Chávez o que no votaron por Maduro, no son corresponsables de lo que está hoy pasando. Sin duda, hay una mayor responsabilidad de quien gobierna, pero ese actor opositor que no logró conquistar a las mayorías hace 17 años, que no pudo persuadir a las mayorías de que su proyecto o su idea era la mejor, no tiene también corresponsabilidad, incluso de lo que señala como lo malo o lo peor. Jugó incluso a la descalificación del venezolano en el momento en que se dejaba persuadir por el discurso del presidente Chávez y ahora el poco o los pocos que quedan persuadidos por el discurso de Maduro. En ese sentido, creo que es importante que nosotros pongamos nuestras responsabilidades y nuestras culpas de antemano. Si nosotros hacemos un reconocimiento de ello, pues creo que haríamos un muy buen ejercicio de sinceración de un diálogo transparente. Si ustedes me preguntan a mí cuál es mi responsabilidad es no haber sido más crítico, más contundente y no haber incidido mucho más dentro del PSUV y dentro del proceso revolucionario para que esa corriente realmente democrática dentro del proceso revolucionario se imponiera ante esa visión estalinista que hoy predomina dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y dentro del gobierno. ¿Usted sería capaz de hacer el ejercicio de reconocer cuál ha sido su error, cuál ha sido su responsabilidad y cuál ha sido su culpa? Me encontré precisamente buscando responsabilidades y culpas, un caso interesantísimo. En aporrea.org, si ponemos la pantalla, vamos a darnos cuenta que hay un reportaje originalmente de la tabla.blogspot.com, tomado por Aporrea, que dice lo siguiente. Habla la tía del dirigente de Voluntad Popular detenido con casi 3 millones en efectivo. En la oposición estarían felices de que dejen preso a Francisco y a Gabriel. La
protagonista de la entrevista, Carmen Cecilia Lara, profesora de la Universidad Central de Venezuela, periodista, entra en una argumentación defendiendo a su sobrino, alegando que no podría señalarse de terrorista, como lo conoce en la intimidad, e incluso hace una profunda reflexión sobre la incidencia de las concepciones de derecha en la clase media. Pero en lo que quiero detenerme, más allá de quien quiera leerla, que pueda conseguirla en aporrea.org, es el hecho de ver cómo el sentimiento y el afecto de una tía hacia su sobrino, más allá de las diferencias ideológicas, hace que ésta salga a defender a su sobrino por su vinculación familiar, pero también porque conoce a quien fue detenido, señalado de terrorismo, de lavado de dinero, de legitimación de capitales, disculpen, es el término adecuado utilizado, por el hecho de estar trasladando 3 millones de bolívares hacia Cojedes para apoyar con esos recursos la movilización de la gente para la validación de las firmas. Yo no conozco a este joven, no sé si es responsable o no, si es terrorista o no. Conozco a Carmen Cecilia como una profesional adoctrinada, disciplinada en relación con su concepción ideológica, pero me sorprende que no haya tenido ningún tipo de prurito en salir a defender a su sobrino. Creo que al final así somos los venezolanos. Los venezolanos sabemos a quién podemos salir a defender, incluso teniendo diferencias ideológicas. Así deberíamos hacer precisamente con el diálogo. Poder defender ideas más allá de la posición ideológica, preservando las concepciones ideológicas. Porque no creo que haya que declinar de ninguna manera las concepciones que se tengan en ese sentido. Pero sí es necesario comprender que debemos discutir en torno a soluciones concretas, más que discutir sobre las profundas diferencias que podemos tener ideológicamente. Porque al final, así como Carmen Cecilia y así como su sobrino son familia, nosotros, aunque no nos guste, somos familia, porque somos parte de Venezuela. Ojalá pudiésemos tomar el ejemplo de Carmen Cecilia, que defiende a su sobrino a pesar de ser opositor. Ojalá podamos escuchar a su sobrino con referencia a la defensa de la tía. Y ojalá pudiésemos acompañar a la profesora Lara a visitar a Francisco a la cárcel para extenderle también nuestra solidaridad en función de que se haga la investigación más transparente posible y que no salga juzgado por algo que quizás, como dice Carmen, no tenga responsabilidad. Para el próximo segmento vamos entonces con el análisis de matrices de información. Ya regresamos. Visor País, transmitido a través del venezolano.com.be y también retransmitido a través de aporrea.org, puede tener comunicación con ustedes. Si ustedes nos escriben a través de mi correo electrónico personal, nickmerevans@gmail.com, o a través del correo electrónico consultoresvisor360@gmail.com. Vamos a entrar en materia de análisis de matrices de opinión y lo vamos a hacer en el ámbito internacional. Para eso tomamos el portal del Estímulo, que nos dice lo siguiente: PP, Partido Popular, propone matrimonio al PSOE para gobernar España y otra vez lo rechaza. Esto es como consecuencia de las elecciones dadas el domingo próximo, anterior, en España, en este sistema electoral tan complejo que para nosotros los venezolanos no es nada típico, de una elección parlamentaria que genera una mayoría que debe ser negociada y conciliada entre los factores que puedan generarla, partidos que pueden ser disímiles pero que deberían tratar de buscar sumar para constituir gobierno y nombrar al presidente. Una elección casi de tercer grado, podríamos decirlo así, que tiene de patas para arriba a España, porque ya se hizo una primera elección en donde los resultados fueron más o menos similares y no se pudo constituir gobierno, y nuevamente, unos meses después, se vieron obligados a realizar nuevamente elecciones para ver si se obtenían las mayorías correspondientes. Ahora, en el marco de esta mayoría, nuevamente el PP, que sigue siendo el partido más votado, el partido de derecha y que gobierna actualmente, con Rajoy,
pues no encuentra o pareciera dificultársele nuevamente la posibilidad de constituir mayoría, porque tendría que hacerlo con el PSOE. Y el PSOE, que no es de izquierda, pero tampoco es de derecha, se dice socialista, pero no lo es, no termina de negociar con o la otra bancada de izquierda, con quien naturalmente debería tener relación, que es con Podemos, que además tuvo una alianza con Izquierda Unida y al final repite exactamente los mismos escaños que cuando se lanzó Podemos solo. La unión de estos dos factores suponía la posibilidad de superar al PSOE, que a su vez disminuyó 2 escaños. En pocas palabras, la cosa está enredada. El gran perdedor, Ciudadanos, que es prácticamente una facción de la derecha en España, que al final fue casi absorbido por el Partido Popular, y entonces el asunto queda prácticamente 50-50 en relación con las proporciones de una España dividida entre la derecha y entre la izquierda. Cualquier similitud con otros países pues es mera coincidencia. Pero al final el dilema que está viviendo España hoy es de digno seguir, especialmente por el hecho de la influencia que podría tener el nuevo gobierno de España en Venezuela por estas políticas injerencistas de algunos sectores o de asociación que se tienen con sectores políticos españoles y venezolanos. Vamos a la siguiente matriz de opinión. Guardia Nacional Bolivariana dispersó protestas por comidas en Santa Teresa del Tuy. Esto, más que reseñar un poco o analizar el detalle de la información, lo que quiero es que podamos evidenciar que se reactivan nuevamente las protestas por alimento en el país. Y esto está precisamente en el marco de como una especie de tregua que se abrió como consecuencia de la convocatoria a la reafirmación de la firma para el referéndum revocatorio, que parece que distendió un poco las protestas desde el punto de vista social en relación con lo que es los alimentos. Tenemos que irle prestando atención, no solamente fue en los Valles del Tuy, fueron 2 ciudades más que se activaron ayer en relación con protestas en ese sentido, lo que quiere decir que aún a pesar de que nos puedan distraer en relación con el asunto del referéndum revocatorio en la novela que existe hoy en torno a un derecho, pues la verdad es que la gente igual sigue padeciendo los problemas cotidianos sin recibir ninguna respuesta. Vamos a la próxima información. La próxima información la tomamos también de Caraota Digital. Interlaces revela cómo ha empeorado la situación emocional de los venezolanos. Y aquí me quiero detener en un dato específico que me llamó muchísimo la atención. Interlaces publica que el 57% de los encuestados tiene miedo. Es un miedo al futuro. Pero la categoría miedo utilizada en esta encuesta creo que mide por primera vez, especialmente una encuestadora inclinada a favorecer al gobierno de Nicolás Maduro, lo que es la percepción en relación a ese temor de los ciudadanos, no solamente al futuro. Creo que también es válido asociar la utilización de esa categoría tan fuerte en relación con el temor que se vive hoy a no poder acceder a los alimentos, a no poder desarrollarse, a no poder crecer, a no tener esperanza sobre el futuro. Creo que esta medición hay que hacerle seguimiento y creo que es importante que el gobierno entienda que está generando temor, que está generando miedo. Yo en verdad no creo que el gobierno de Nicolás Maduro quiera generar eso, porque sería aterrorizante, sería terrible el hecho de que esto fuese una intencionalidad, porque hablaría claramente no solamente de rasgos autoritarios del gobierno que están muy claros, sino de un autoritarismo declarado. Ojalá algún vocero del gobierno pudiese salir declarando en relación con estos elementos emocionales que está percibiendo el venezolano el día de hoy. Vamos a la siguiente información. La siguiente información la tomamos entonces de contrapunto.com. Oposición exige recoger 20% de firmas en julio y chavistas piden que se haga todo en un día. Sigue la novela, lo que estábamos comentando anteriormente. Parece un culebrón de Delia Fiallo junto a Leonardo Padrón, de los más típico novela mexicana, muy exagerada, porque los dos actores polarizados siguen jugando a un referéndum revocatorio que, insisto, es un derecho. Necesitamos aplicarlo. No tengo ninguna duda, hay que evaluar al gobierno del presidente Maduro, pero el referéndum revocatorio
en el mejor de los escenarios, va a ser aplicado en 5 meses. Y mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en 5 meses? ¿Qué va a pasar en un mes acá con la carestía de medicamentos? Con nuestros hipertensos que no están consiguiendo los medicamentos, que se nos están muriendo por no conseguir medicamentos. Por no decir los que sufren de enfermedades fatales, de esas vitales, de esas que necesitan medicamentos porque sí para un tratamiento permanente en función de poder preservar la vida. Nos estamos jugando la vida en este sentido. Por eso es que el diálogo se antepone al referéndum revocatorio, siendo el referéndum revocatorio un derecho que debe ejercerse. Pero el diálogo es lo único que podría ponernos de acuerdo en 3 o 4 puntos para aplicar resolución de conflicto mañana mismo y sobre eso atender a la gente que hoy está sufriendo y está padeciendo los rigores de una crisis de la que no es responsable. Y lamentablemente, lo repito de manera contundente, lamentablemente tiene que ser con este gobierno que tenemos que sentarnos para poder resolver el asunto, porque lo otro sería un golpe de Estado, lo otro sería salir, o quizás la solución podría ser que Maduro renunciara éticamente. ¿Será capaz Maduro de renunciar para destrabar y poder buscar soluciones? En el próximo segmento vamos a tocar el tema del decreto sobre el arco minero y algunas declaraciones que hemos recogido a través de entrevistas de aporrea.org sobre el tema. Ya regresamos. El arco minero se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno. Lo que ha sido una propuesta tomado desde el escrito de Rodolfo Sanz para poder tratar de extraer la riqueza del país en función de poder cubrir déficit fiscal, hoy se ha convertido en un foco de reacción inmediata por parte de factores de izquierda del país que han visto en esta propuesta una propuesta que va en contravía al gobierno del presidente Chávez y el ecosocialismo, pero que también va en contravía de cualquier planteamiento que dignifique la condición humana. En ese sentido, en la movilización del recurso de amparo, por cierto, aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia, reconocido por el Tribunal Supremo de Justicia y que está en curso, se hicieron un par de entrevistas que quiero compartir con ustedes. Una de una activista comunitaria, que además comparte con nosotros militancia desde el punto de vista político, Tibisay Maldonado, y la otra entrevista es con Santiago Arconada, reconocidísimo luchador de temas sociales y ecológicos. Vamos a escuchar primero a Tibisay. Quería que nos dieras tu opinión acerca de lo que está aconteciendo. Fíjate, ayer asesinaron a un indígena en Colombia por las mismas causas, por defender sus tierras de todas estas políticas extractivistas. Bueno, él, así como Berta, ¿verdad?, en Centroamérica, como nuestro cacique Sabino Romero, que está hoy aquí con nosotros, porque toda esa energía está aquí concentrada. Sabino, entre otras cosas, luchó contra el extractivismo, especialmente contra la explotación del carbón en la Sierra de Perijá. Creo que hoy estamos en un momento histórico. Yo espero que esto lo esté viendo Venezuela y el mundo, y que todos aquellos y aquellas personas que luchan porque el planeta nos dure por lo menos unos 100 años más y vivamos en mejores condiciones y verdadera calidad de vida, se unan a esta lucha, porque hoy estamos introduciendo un documento de nulidad de un decreto que no solamente entrega la soberanía, sino que entrega la vida, porque cuando nosotros entregamos a la explotación minera el agua de los ríos Carino y Orinoco, estamos entregando la vida de prácticamente todo el país, porque además, como le decimos nosotros a los que vivimos en las ciudades, caraqueños, escuchen, todos nosotros en Caracas dependemos del agua y de la electricidad que nos dan esos ríos, porque esos son los ríos que nos surten de electricidad, así que nosotros no podemos ser indiferentes a este llamado que estamos haciendo los movimientos sociales y los luchadores en general, por abrogar y por derogar un decreto que simplemente vulnera nuestra soberanía y vulnera la vida. Así que bueno, unámonos todos por esta lucha, agua sí, oro no. A su vez, Santiago Arconada nos hace una reflexión política que creo que es determinante para comprender un poco cómo incluso el chavismo crítico ha asumido este tema
desprendiéndose de complejos y desprendiéndose de extorsiones psicológicas a las que ha sido víctima durante muchos años en esta última etapa del proceso revolucionario. Vamos a escucharlo. Opinión acerca de lo que está aconteciendo, lo que pasó ayer en Colombia, que mataron a un indígena colombiano, un tanque del ejército lo atropelló, cayó en un puente, muchos heridos con la protesta de la minga. ¿No? Sí, sabía. Una protesta ayer, hay un paro agrario nacional y estas víctimas, o sea, siguen siendo las mismas víctimas los indígenas, que son los que salen a protestar, a defender sus reservas, el ecosistema. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, nosotros estamos aquí hoy de alguna manera quitándonos de encima la posible situación de complicidad por el silencio. O sea, los que estamos aquí, el pueblo que se congregó aquí hoy para protestar por el arco minero y los que estamos accionando en este momento una solicitud de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad del decreto del arco minero, lo que estamos tratando de decir es no ha sido en nuestro nombre, no está siendo en nuestro nombre que esta entrega se está haciendo. Y creemos que eso es en sí mismo un acto ciudadano de mucho valor. Cuando tú te refieres a la situación de Colombia, yo quisiera tocar ese punto desde la perspectiva de algo que me parece particularmente obsceno, por decirlo, por darle algún adjetivo suavecito. Nosotros hemos sido educados en algún sentido desde el punto de vista de la información por Telesur. Telesur ha sido en muy buena medida la visión de izquierda en relación a los aspectos económicos de todo nuestro continente, y Telesur nos ha educado en la visión como algo negativo de todas las empresas mineras. Es por Telesur que estuvimos al tanto de la situación del enfrentamiento de los hermanos colombianos a la minería del oro. Es por Telesur que supimos lo de Conga en Perú. Es por Telesur que estamos al tanto de la lucha de los mapuches en Chile, enfrentando toda la agresión territorial y toda la agresión minera y toda la agresión marítima que han tenido. Es por Telesur que sabemos de la contaminación por cianuro de los ríos en Argentina. ¿Cómo es posible que Telesur, en relación al 12% del territorio venezolano, haga silencio y no se dé cuenta que estamos llamando y recibiendo con bombo y platillo a todas las empresas que conforman la Bolsa de Toronto, que en el mundo de la lucha ambiental es reconocida como el lugar del diablo? O sea, si en algún lugar del mundo se concentra la maldad extractivista es en la Bolsa de Toronto. Bueno, pues todas las empresas canadienses, surafricanas, todas están en la Bolsa de Toronto. A mí me parece que los sucesos recientemente ocurridos en Colombia, que tú me estás narrando, que no estaba tan inmediatamente al tanto, son solamente una manifestación de cómo esta lucha es una lucha continental, cómo este proceso de cambios que se inició en América Latina con la elección del presidente Chávez en el 98, entre los cambios que tenía incorporados eran los cambios de sentido y el sentido común de la cultura occidental, que dice como haya oro hay que sacarlo, como haya coltán hay que sacarlo, iba a ser trastocado por otro sentido común distinto, que es el construido por la experiencia milenaria de los pueblos indígenas, por la experiencia de todos los pueblos que dicen no, eso no es lo que nos salva, el agua sí nos salva, el oro no. Entonces yo siento que estamos cumpliendo con el continente, cumpliendo con nuestra América, cumpliendo con nuestra responsabilidad ante las presentes y futuras generaciones y quitándonos de encima con esta presencia hoy aquí en el Tribunal Supremo de Justicia la maldición del silencio cómplice. Ya podemos decir a voz en cuello, no ha sido en nuestro nombre que esta entrega del territorio nacional a los más miserables intereses capitalistas, extractivistas, expresión del neoliberalismo salvaje más abierto, bueno, no fue en nuestro nombre que eso pasó. Aquí está una representación. Sin duda contundentes las palabras de Santiago Arconada. Vamos a continuar en el análisis de este tema en próximos Visor País. Un abrazo del tamaño de la patria grande.